Muy bien, buenos días a cada uno de ustedes. Es un verdadero gusto dar la bienvenida en este caso a la persona quien va a estar a cargo de nuestro primer taller. Es quien nos acompaña para compartir principalmente sus conocimientos, experiencias y estrategias en este importante espacio de aprendizaje, el cual es el Congreso de Matemática. Estamos muy seguros de que este taller será una valiosa oportunidad para nosotros fortalecer nuestros conocimientos, intercambiar ideas y enriquecer nuestra práctica. Recibamos entonces, ahora les presento a nuestro tallerista, quien es Eder Misael Canich Zulu. Él es de Mérida, México, y nos va a presentar lo que es el tema desarrollo del pensamiento geométrico del modelo de Van Gielen, una mezcla didáctica mediante deselados de inspiración mexicana. Este tiene un enfoque en el pensamiento geométrico, entonces voy a dejar de compartir para que pueda él también compartir su presentación y nuevamente bienvenido, el espacio es suyo. Muy bien, buenos días, muchas gracias por la presentación. Solo para confirmar, ¿se sigue apreciando la pantalla de la presentación? Ok, No, tendría que compartir nuevamente, por favor. muy bien. Bueno, pues Pero si ahora no. bien. Antes de iniciar, pues les platico un poquito de esta experiencia. Este es un reporte de experiencia didáctica realizado en un colegio de nivel bachillerato, preparatoria, en el sistema estatal de la ciudad de Mérida, en Yucatán, México. Este proyecto se llevó a cabo en el ciclo que está culminando con alumnos de segundo semestre que están cursando en su primer año de bachillerato. Ese es con la intención de abordar el modelo de Bangier junto con esta parte del desarrollo del pensamiento geométrico. Entonces, pues sin más, voy a iniciar con esta parte de esta charla y quedo al pendiente de sus preguntas o dudas o algo que quieran compartir respecto a este trabajo. Bueno. Partimos prácticamente de la problemática que radicó en esta parte de la enseñanza tradicional de la geometría, donde se prioriza la memorización y en muchos casos es descontextualizada y alejada de cierta forma de la realidad del alumno, y cómo esto es lo que limita o limitaría espacios para el desarrollo de un pensamiento geométrico. Entonces, aunado a esto, nosotros, este proyecto se elabora junto con lo que se nos pide en la nueva escuela mexicana, que es un sistema, es nuestro actual plan de estudios a nivel nacional, donde también ahora sí que se desarrolla o se pretende desarrollar el pensamiento geométrico a partir de 4 vertientes. La primera, que tiene que estar relacionada con una meta de aprendizaje. Después está concatenada con la progresión, categorías de aprendizaje, y dentro de estas categorías van algunas subcategorías. Esto es lo que nos marca el currículum de la nueva escuela mexicana aplicado a toda la República Mexicana en el nivel de bachillerato. Ahora, hablando un poquito de estas 4 vertientes, podemos ahora sí que eh, afirmar que la meta es lo que se pretende que el alumno aprenda. Cuando hablamos de progresión, son las secuencias didácticas, la forma en cómo se va a adquirir gradualmente y de forma articulada ese aprendizaje que queremos dar al estudiante y cuáles van a ser las habilidades que se pretenden desarrollar en esta secuencia. Para esto necesitamos de las categorías.
que es la unidad integradora de los saberes. Es qué es lo que se va a movilizar en esta progresión, junto con las subcategorías que son los saberes y habilidades y prácticas, ahora sí que específicas, que dan alcance a la categoría. Es decir, estas subcategorías nos van a servir como indicadores para poder valorar si se alcanzó esta categoría, y a su vez esta categoría nos indica la movilización de la progresión para culminar con la meta. En este sentido, eh, cuando se plantea la propuesta, se traza acorde a estas cuatro vertientes. En el caso de la meta, está estipulada la observación y obtención de información, junto con la manera de visualizar, ejecutar cálculos y argumentación. Eso es lo que se pretende que el alumno logre en esta meta. Ahora, en cuanto a la progresión que se está trabajando, radica en resolver problemas empleando propiedades de polígonos, comparando resultados y resaltando la importancia en el estudio matemático de la geometría plana. Esta secuencia didáctica se aterriza particularmente al estudio de polígonos regulares, junto con sus propiedades: ángulos internos, ángulo central, diagonales, diagonales de su vértice, diagonales totales. Entonces, por eso aparece este saber matemático en la progresión. Ahora, en cuanto a la categoría, se trabaja el proceso de intuición y de razonamiento. Para la subcategoría que se va a manejar para esta propuesta, está el pensamiento intuitivo y el pensamiento formal. Si relacionamos esto con lo que nos estipula la nueva escuela mexicana, tenemos una estructura, ahora sí que con ciertos niveles o ciertos indicadores que nos van a permitir visualizar el desarrollo del pensamiento geométrico. Ahora, con base en estas características, trabajamos los niveles de Van Giel. Se conocen 5 niveles de Van Giel. Desde el nivel número 1, que habla de la visualización o reconocimiento. El objeto de pensamiento que se trabaja en este nivel son las figuras geométricas simples, las que se perciben como un todo. ¿Cuáles son las características de este razonamiento, de este nivel? Es el reconocimiento e identificación de figuras solo por su apariencia física global. Es decir, no nos vamos a inmiscuir en propiedades, no hay un papel explícito de propiedades en esta parte, solo es una identificación, un reconocimiento de que existen figuras geométricas. Puede llegar a describir atributos físicos, comparaciones con elementos de su entorno. Hasta ahí es lo que alcanzamos en el nivel número 1. Para el nivel número 2, avanzamos hacia un análisis, donde el objeto de pensamiento sobre qué va a actuar el estudiante sobre clases o familias de figuras. Es decir, va a identificar, va a caracterizar a las figuras a través de componentes y propiedades. Seguimos con identificación, pero ahora con caracterizaciones. Descubre algunas propiedades, pero lo hace de manera empírica. Las considera de manera independiente unas de otras, o sea, no hay una relación directa en este nivel. Puede realizar clasificaciones exclusivas. Por ejemplo, un cuadrado tiene ciertas características, un rectángulo tiene otras, etc. Pasando al nivel número 3, que se habla de ordenación, clasificación o abstracción, ya se visualizan las propiedades de las figuras que se van a trabajar. Aquí interrelaciona lógicamente las propiedades de los conceptos y formula justificaciones informales. O sea que aquí ya vamos a llamarle de cierta forma que ya tiene un poco de cuerpo las ideas que está explorando en los niveles anteriores. No se da una demostración
formal en este nivel, pero sí utiliza ciertas propiedades para darle validez a las cuestiones empíricas que ha estado trabajando en el nivel número 2 y en el nivel número uno. Puede crear definiciones abstractas señalando las condiciones necesarias y suficientes, pero aún no comprende plenamente el significado de la deducción formal. O sea que no está aplicando directamente o conscientemente el papel de los axiomas y los teoremas. Esto lo lleva al nivel número 4, donde se habla de la deducción formal, y aquí es donde va a demostrar por la necesidad de justificar algunas proposiciones dentro de sus exploraciones. Es capaz de desarrollar una misma demostración empleando diferentes caminos o formas. Esta parte de la deducción formal la podemos relacionar con los diferentes registros de representación, desde el registro, ahora sí que gráfico, o del registro aritmético, utilizando cálculos, manipulando figuras para poder darle validez a las conjeturas que estuvo trabajando en los niveles previos. En el nivel número 5 hablamos del rigor, donde ahora sí se establecen teoremas, se analizan y se comparan diferentes sistemas axiomáticos. El razonamiento ya es un poco más abstracto y no requiere del apoyo de modelos concretos o de imágenes pictóricas. Es decir, ya vamos básicamente a utilizar estos teoremas para poder argumentar todas las conjeturas y darle validez, aceptar o rechazar las conjeturas que se plantearon al principio. Entonces, estos son los niveles que propone Van Giel para poder desarrollar el pensamiento geométrico. Aunado a los niveles de Van Giel, relacionamos también esta parte de las fases del modelo de enseñanza, que los 5 niveles que les expliqué anteriormente se pueden ir articulando en 5 momentos para poder desarrollar o para poder hacer que el alumno pueda ser partícipe del desarrollo del pensamiento geométrico. En este apartado, la primera fase tiene que ver con información y diagnóstico. Es decir, ¿qué herramientas le puedo proponer al alumno para familiarizarse con el tema? Compartir conocimientos y acercarlo al vocabulario que voy a trabajar con él. O sea, para que esté cómodo con lo que va a trabajar en esta experiencia. Y esto también nos sirve para determinar el nivel de razonamiento de los estudiantes. Aquí podemos presentar brevemente el tema, sí podemos dar ciertos elementos, pero también esta es, como su nombre lo dice, nos sirve de diagnóstico. ¿Qué es lo que traen nuestros estudiantes y hacia dónde los vamos a llevar? En la fase número 2 hablamos de una orientación guiada. Aquí es donde proponemos tareas específicas y preguntas abiertas. Se busca fomentar la exploración, que el alumno pueda explorar y que de ahí puedan surgir ciertas conjeturas, ciertas hipótesis que posteriormente se van a poder validar o refutar, según sea el caso. ¿Cómo se realiza? Mediante la exploración de propiedades de figuras, mediante actividades que pueden ser manipulativas, o sea que le podemos dar, puede ser a partir de lápiz y papel, poder recortar o inclusive utilizar algún software digital que les permita hacer esas manipulaciones para explorar. En la fase número 3 se habla de la explicitación o explicación. Se habla sobre el uso correcto del vocabulario. Ahora ya le estamos dando la formalidad, lo vamos encaminando hacia lo formal. Fomentamos la discusión de ciertas tareas o de ciertos descubrimientos que ellos hicieron en las fases anteriores. Aquí se expresa verbalmente o por escrito las relaciones que descubren. Nada más las estamos plasmando para que después las podamos ir ahora sí que validando o refutando. En la fase número 4 va la orientación libre,
que es donde se presentan problemas de respuesta abierta o con múltiples soluciones. Se formulan conjeturas y justificaciones informales y se construyen redes de relaciones. Esto ya nos está encaminando hacia la fase final, que es la fase número 5, que es la integración, que es donde se ayuda a resumir y estructurar los nuevos conocimientos. O sea que se reflexiona sobre su propio proceso de aprendizaje. Es decir, con las cuatro fases anteriores nos permiten articular en esta fase número 5 todos las nuevas herramientas, los nuevos saberes, cómo los podemos articular en esta nueva propuesta, ¿no? Para poder al final validar que se haya alcanzado el logro de una meta de aprendizaje, como es el caso de la nueva escuela mexicana, o de que se haya alcanzado los objetivos de la progresión de aprendizaje. Y esto también nos sirve para que los alumnos reflexionen sobre su propio proceso de aprendizaje, cuáles fueron los aciertos, cuáles fueron las limitantes, hacia dónde llegaron, hacia dónde se quedaron, qué es lo que se puede mejorar. Y esto nos lleva también a que ellos valoren el nivel alcanzado, ¿no? Y poder redireccionar, en caso de ser necesario, algunas estrategias para que se pueda ir siempre al alcance de la meta de aprendizaje. Ahora, considerando las fases de aprendizaje de Bangiel, los niveles de Bangiel y la estructura de la nueva escuela mexicana, la propuesta didáctica que les presentaré en un momento se estructuró de la siguiente manera. Se partió de el acercamiento a los textiles mexicanos. En México existen diferentes etnias, diferentes culturas que aún trabajan en bordados, en artesanías, en ciertos elementos que destacan su naturaleza, que destacan la identidad de cada pueblo con la nación. Entonces, acercando y teniendo ese interés de seguir manteniendo la cultura mexicana y llevarla a las escuelas, se parte de esta idea de llevarlo, de acercarlos a los textiles mexicanos para identificar ciertos patrones geométricos. Una vez que los alumnos puedan conocer cuáles son los diferentes textiles o diferente arte de textiles mexicanos que existen a lo largo de toda la República Mexicana, pues se pueden explorar algunas propiedades de las figuras que ellos identifican en esos textiles. Una vez que ellos exploren propiedades, van a diseñar la celda unidad. Nosotros llamamos celda unidad al elemento que va a permitir construir el teselado. Una vez que se haya diseñado esa celda, se procede a la validación de la celda. Es decir, la figura que yo propuse, ¿funciona o no funciona para construir un teselado? Si funciona, ¿a qué se debe? Si no funciona, ¿a qué se debe? ¿Y cómo se puede remediar esta parte para que sí se pueda armar un teselado? Una vez que se haya hecho la validación de la celda unidad, se procede con la validación estructural del teselado. Es decir, lo que ya validé en el paso anterior me sirve ahora para la estructura final de mi teselado. Esto ya puede teselar por sí solo y esas son las cuestiones que los alumnos van a ir desarrollando a lo largo de esta validación. Y justamente una vez que se haya logrado este punto, se procede a la digitalización e impresión del teselado. Esta fase ya de digitalización les permite tener en concreto la impresión final, o sea, la estructura de los polígonos que se tuvieron al principio, cómo se pueden ir articulando y cómo al momento de generar el teselado final se puedan validar las propiedades que los mismos alumnos fueron identificando al principio de la propuesta. Como les mencioné al principio de la presentación, esta actividad fue diseñada para alumnos de segundo semestre de bachillerato
en México. Hablando un poco de la propuesta didáctica en estos primeros niveles de las fases que les comenté hace un momento, cuando se habla del acercamiento a los textiles mexicanos y exploración de propiedades, pues justamente se dio un momento de investigación documental. A los alumnos se les solicitó que en fuentes confiables pudieran encontrar algunas imágenes relacionadas con textiles mexicanos, con artesanía mexicana, y con base en esto poder hacer una exploración tanto cultural como geométrica. Hablando de la parte cultural, algunos significados que salen en las representaciones que se pueden apreciar en los textiles, en las artesanías, y en la exploración geométrica son las figuras que pueden o que diseñan esta artesanía o este textil. Y si es una sola, si existe más de una, cómo se componen, etcétera. Entonces, este es un primer acercamiento. Se habla también de los significados que pueden tener algunos elementos de los textiles y cómo se relacionan con la cultura que se está trabajando. Cabe recalcar que a los alumnos se les dio libertad de elegir una cultura a lo largo de toda la República Mexicana. Eh, Yucatán se centra en la cultura maya y uno de los elementos de la cultura maya es el bordado de puntos de cruz. Sin embargo, los alumnos encontraron otros elementos en diferentes regiones, como en la zona de Nayarit con el arte huichol o en la zona de Chiapas. Entonces, esto permitió darle una gama más amplia de elementos geométricos y de momentos artesanales, ¿no? Y entonces sí sirvió también de acercamiento y de identidad cultural para los alumnos. Dentro de los elementos que pudieron encontrar los estudiantes, resaltan los simbolismos, las flores, la naturaleza, la relación que existe entre las figuras con los dioses de las culturas indígenas, la vida y el ojo huichol. Ahí el ojo huichol aterrizándolo particularmente a la cultura huichol en México. Una vez que los alumnos pudieron encontrar ciertos patrones o ciertos elementos textiles que les llamaron la atención, eh, se, se sigue con la estructura del diseño de la celda unidad. Estas imágenes que les presento a continuación muestra el primer acercamiento que tuvieron los estudiantes para poder crear sus teselados. Partieron de un octágono, de un polígono regular, pero después avanzan con otras características. Aquí podemos apreciar que asignan picos y al momento de querer hacer ahora sí que el teselado con el diseño que ellos proponen, se dan cuenta de que no pueden o no encajan las figuras. Hay ciertas limitantes. Entonces, esto llevó a que se trabajara con la parte de análisis de ángulos internos. Aplicando propiedades, aplicando fórmulas, los alumnos logran calcular la medida del ángulo en este elemento. Esto les da como esta pauta para poder decir si van a continuar con esta figura o van a rediseñarla para que ya puedan ahora sí que construir el teselado que ellos quieren. Cabe aclarar que el teselado que los alumnos van a construir puede estar inspirado en los elementos textiles y artesanales que encontraron al principio. No se buscaba que los alumnos replicaran tal cual a estas artesanías, sino que con esa inspiración ellos mismos pudieran diseñar sus propios teselados. Entonces, regresando a esta fase, los alumnos consideran que no,
este teselado, esta figura no contribuye de una manera sencilla y práctica para construir un teselado. En la parte de rediseño, les presento las fases que utilizaron los alumnos para poder ir construyendo sus propias figuras y a partir del polígono que se eligió al principio, poder construir una celda unidad. Aquí ya estamos hablando de una exploración y de una manipulación digital para que los alumnos puedan identificar si las figuras que van a trabajar cumplen o no cumplen con los requisitos que ellos consideran necesarios para poder hacer el teselado, hacer la construcción del teselado. De tal forma que después de esta secuencia de pruebas, logran construir esta figura que les presento a continuación. Y en esta fase de la propuesta, los alumnos destacan un concepto para ellos, que es el vértice central. Ellos le llaman vértice central al punto donde las figuras se unen para poder crear el teselado, donde van a hacer las rotaciones de las figuras o traslaciones para poder construir el teselado. Y aquí, además de este descubrimiento de ellos, dicen que el vértice central debe juntar figuras que sumen 360 grados, porque si no, quedan espacios. Si regresamos a este cálculo anterior, se puede apreciar que utilizaron la medida del ángulo interior que trabajaron al principio de la propuesta para poder validar la medida de 360 grados. Y de aquí, ahora sí que se analiza la parte del valor faltante para completar los 360 grados, que son los 90 que aparecen en la suma, y esto lo relacionan con una figura geométrica que tenga un ángulo de 90 grados que encaje perfectamente en esa sección. Y es como de esta construcción, este patrón de construcción que los alumnos obtuvieron a partir del vértice central, es que lograron esto. El diseño del polígono regular, sí utilizaron algunas herramientas digitales para darle coloración, texturas, y una vez teniendo este elemento digital, se pudo construir y se pudo validar esta parte de las figuras que pueden complementar a estas que no llegan a los 360 grados de manera exacta. Y justamente, si recuerdan al principio de la fase 1 de esta propuesta como primer acercamiento, se utilizó y se destacó la parte del ojo huichol. Este ojo huichol es este elemento que aparece en los recuadros en blanco, y esto lo utilizaron los alumnos como complemento para hacer su propio teselado. Entonces, la colorimetría y los diseños se inspiraron en el arte huichol, y en el centro destacan un elemento principal de la cultura huichol, que es el ojo huichol. Y esta fue la primera construcción, un ejemplo de construcción de los alumnos. Otra situación se dio en este caso, donde se inspiran con esta figura, se calculan los ángulos internos, como en el paso anterior, y este da un total de 90 grados. Y al momento de unir las figuras, las celdas unidad, se dan cuenta de que sí teselan por sí solas, y aquí llegan a los 90 grados. Y aquí llegan también a la misma conclusión de que el vértice central debe juntar figuras que sumen 360, porque si no quedan espacios en blanco. Y aquí se observa que es 90, 90, 90, y ya en total de 360. Esto conllevó a esto. Y aquí también podemos observar que los alumnos utilizan diferentes herramientas digitales. En el primer ejemplo que les mostré, se apoyaron de Canva
en esta parte de diseños, de figuras, que es un poquito más noble en cuanto a su interfaz. Y este ejemplo aborda GeoGebra. Entonces, con GeoGebra se fueron construyendo las celdas unidad, se fueron haciendo traslaciones y con esto se llevó a esta parte del teselado, esa construcción del teselado. Dentro de este diseño, cuando se habla de validación de la celda unidad, surgieron algunos cuestionamientos y algunas afirmaciones de los alumnos. Son las que les presento en pantalla. Y aquí dice, el diseño se tuvo que cambiar algunas veces debido a que era muy complicado unir algunos lados de la figura. Son las primeras limitantes que encontraron los alumnos. Dice, la figura inicial no llena los espacios vacíos y por eso tuvimos que complementar con el ángulo faltante. Y aquí es donde se dan cuenta de que el vértice central que ellos llamaron tenía que cumplir esta característica de llegar a los 360 grados, que va en conjunto con lo que menciona también aquí en la presentación, de que el vértice central debe juntar figuras que sumen 360, porque si no quedan espacios en blanco. Si el vértice central suma un ángulo de más de 360 grados, entonces necesitamos una figura extra. Y esto es otra de las conjeturas que los alumnos lograron resaltar durante la fase de exploración y diseño. Y ahí dice también al final, si el vértice central suma los 360 grados, entonces no se necesitan de figuras extra. Entonces, estas son algunos comentarios y algunas ideas que los alumnos fueron destacando durante el desarrollo de esta propuesta. Y estos fueron algunos productos que los alumnos pudieron construir, además de los que les había presentado anteriormente. Hablando ya de la parte de resultados y relacionando los 5 niveles de Van Giel con las fases de aprendizaje, se puede apreciar aquí en la fase 1 del nivel de visualización. De entre los resultados que se destacan está el reconocimiento de figuras geométricas base en los patrones textiles. O sea que si logran identificar que existe una forma geométrica que da pie a la construcción de toda la parte artesanal, también señalan las posibles figuras geométricas que van a emplear en sus teselados y hacen comparaciones. Parece una flor, parece un ventanal, etc. Aquí se familiarizan con el vocabulario y con el tema. En cuanto al nivel 2, que corresponde al análisis, se reconoce la existencia de figuras que pueden o no teselar. Salen preguntas tales como, ¿cómo corregir el problema de teselación? ¿Por qué el de un trabajo sí y el mío no puede teselar con una sola figura? Este es un primer acercamiento donde existe esa confrontación entre por qué el trabajo de algunos compañeros sí tesela por sí sola en la figura y por qué el de otros compañeros no tesela. Y es donde llegan a la conjetura de que hay espacios en blanco que se tienen que corregir y es donde se puede aterrizar a la parte del vértice central que los alumnos llamaron. Y aquí se descubre mediante exploración con manipulación de figuras, que puede ser a lápiz y papel y puede ser también en entornos digitales como Canva o como GeoGebra. En el nivel 3, donde se ordena, se clasifica y se abstrae, se habla de la existencia de un vértice nuevo, el vértice central, que les acabo de comentar. El ángulo, salen cuestiones como que el ángulo interno debe ayudar. ¿Qué pasa si movemos la figura en este vértice? Le da una vuelta completa. Es como si rotáramos en un círculo. Entonces aquí vienen las ideas de clasificación, de ordenamiento para poder pasar a la parte de deducción. Aquí se expresa por escrito o puede ser por manipulación geométrica, como les había comentado anteriormente. Al nivel número 4, que es de deducción formal, se pueden apreciar algunas observaciones de los alumnos, como que el vértice central sirve para dar la vuelta completa. Para ellos, la vuelta completa eh, es la característica de la suma de 360 grados.
Se calcula la medida de un ángulo interno y se cuestiona qué figura necesito para que el ángulo encaje en el espacio faltante. Aquí ya se están formando conjeturas y se justifica de manera informal. En el nivel número 5, cuando se habla del rigor, se aborda esta parte de, para que se pueda construir el teselado, el ángulo del vértice central debe de medir 360 grados. Y aquí es donde justifican con la parte de los cálculos matemáticos. ¿Cuál es la suma de los ángulos que se están utilizando? Si hace falta o si sobra. El vértice central es nuestro nuevo centro. Esta es la parte de la validación para el teselado. Ese vértice central que los alumnos encontraron o que llamaron a lo largo de esta propuesta, lo consideran como un nuevo centro. Y los ángulos internos del polígono que seleccionaron al principio rodean a este vértice central. Y esto les lleva a decir que el cálculo de la medida del ángulo central y calcular cuántas veces, perdón, del ángulo interno y calcular cuántas veces caben 360 y considerando lo que falta, es lo que les ayuda para encontrar a la figura faltante. Esto ya se realiza con los cálculos matemáticos para darle ahora sí que validez y argumentando matemáticamente lo que ellos consideraban como conjetura en un nivel anterior. Y esto les llevó a poder concluir esta parte con la frase que tienen en pantalla que dice, una figura va a teselar solita si su ángulo interno es un múltiplo de 360, si no, necesitará una figura extra. Y ya para terminar esta parte de la presentación, entre las conclusiones y algunas reflexiones, se puede decir que sí se movilizaron los niveles de Van Giel. Los alumnos transitan en diferentes registros de representación. Se promueve el desarrollo de conjeturas. Se emplea el error como punto de partida y los niveles de Van Giel se aplican para el concepto de ángulo interno en polígonos regulares. Aquí he de aclarar también que cuando se habla de los niveles de Van Giel, se aterrizan particularmente para un saber en específico, es decir, para un elemento, para el desarrollo del pensamiento geométrico, sí es importante primero elegir o más bien considerar el saber matemático que se va a querer trabajar y con base en ese saber se aplica el nivel de Van Giel. Y por eso aquí particularmente les hablo del ángulo interno en polígonos regulares. Los alumnos trabajan en conjunto con la representación de la figura geométrica y los cálculos para validar conjeturas. Se promueve la libertad creativa. Es posible implementar actividades bajo la nueva escuela mexicana y los niveles de Van Giel. Y también la etnomatemática tuvo un papel importante al poder llevar la parte cultural de las raíces mexicanas al aula, acercar a los alumnos a la cultura mexicana para poder ser un medio para el aprendizaje de las matemáticas. Y esto sería todo de mi parte en cuanto a esta propuesta didáctica. De Muy bien, antemano, pues muchas muchas gracias. gracias. Gracias a usted por el espacio, también por compartir esta experiencia. Vamos a dejar un espacio para ver si alguien quisiera participar en alguna pregunta. Claro. Pueden activar sus micrófonos o escribir en el chat. Muy buenos días, saludos a todos. Muy buenos Eh, días. Muy bonita la experiencia compartida desde la experiencia mexicana, haciendo como un poquito el comparativo.
Acá en Guatemala, pues con las 25 etnias que contiene la República Guatemalteca, 22 etnias de origen maya, una xinca, una garífuna y una ladina. De hecho, pues la indumentaria maya que se utiliza en Guatemala, pues tiene un simbolismo, al mismo tiempo, pues tiene patrones geométricos, pero el simbolismo va desde la cosmovisión propiamente maya, el diario vivir de los pueblos que se refleja en la indumentaria maya, me imagino muy similar a la indumentaria maya directamente en México, dependiendo pues a sus diferentes pueblos originarios. Me llamó mucho la atención el patronaje, lo geométrico, y considero que la mayoría de trabajos se mantuvo en los primeros niveles según Van Halen, del 1 hasta el 3. Ahora, mi pregunta tal vez sería si solamente este estudio se quedó en el aspecto propiamente geométrico o los estudiantes abordaron la cultura, el simbolismo de cada uno de estas representaciones, la investigación propiamente que pueda reflejar como la valorización de la cultura, o solamente pues se quedó en el proceso propiamente del conocimiento geométrico. Pero excelente presentación. Felicidades. Claro, muchas gracias, muchas gracias. Respondiendo a su pregunta, esta actividad sí tuvo la finalidad de mostrar la diversidad cultural mexicana. Una de las fases también, ahora sí que la versión final de este proyecto consistió en imprimir justamente este material, estos teselados, para hacer una exposición a lo largo de toda la institución, justamente para esta parte de la cultura, para poder hablar un poquito más del acercamiento y los significados, como usted bien menciona, que van desde las deidades, la cosmovisión, el cómo se relaciona cada cultura con la identidad mexicana. Ahora, no se pudo llevar a cabo esta parte de la exposición por cuestiones de calendario escolar. Sin embargo, se pretende que en este nuevo ciclo, en algún espacio, se retome esta iniciativa para poder presentarlo. O sea, sí se hizo una presentación a nivel áulica con los mismos compañeros de los alumnos, donde sí se habló justamente de lo que habían encontrado respecto a las culturas, a los significados, a que, por ejemplo, por qué esto es un cuadrado, por qué este cuadrado representa esto, por qué este otro rombo representa al ojo huichol, por ejemplo, ¿no? Entonces sí se dio ese espacio de diálogo y de intercambio. Y otra de las ventajas o de las bondades que se tuvo en esta institución fue que se tenían alumnos de diferentes estados de la República. O sea, sí habían alumnos que venían del norte, otros que venían de Chiapas, otros que sí venían, sí conocían parte de su cultura, y eso también nos ayudó a enriquecer justamente a la cultura local, a la cultura de Yucatán, ¿no? De conocer, de que otros compañeros puedan presentar cómo son las experiencias culturales desde donde vienen. Muchas gracias. Le damos el espacio ahora a Yolanda. Sí, muchas gracias. Antes que nada, quiero felicitar aquí al maestro que realizó la ponencia porque se me hace una actividad lúdica, bonita, recreativa, cultural, como bien lo menciona. Yo quisiera preguntar si sería posible, esto es como para geometría plana. ¿Será posible llevarlo o cómo sería una propuesta para aplicarlo en geometría analítica? No sé, a lo mejor parábola, hipérbola, elipse. En cuanto a geometría analítica, sí valdría la pena analizar el concepto matemático que se quisiera trabajar. No dudo que se pueda llevar a cabo
igual una experiencia que pudiera compartirle, no fungió tanto como identidad cultural, sino como en conjunto con eh, una actividad de marketing donde los mismos alumnos diseñaban unos logotipos y ahí utilizaban elementos de geometría analítica, utilizaban softwares, se trabajó con GeoGebra en ese aspecto y se pudo construir un logotipo. Ahora, esto no dudo que también se puede llevar a cabo con eso de la identidad cultural. Sí se podría hacer el planteamiento, se podría analizar qué conceptos geométricos de geometría analítica se podrían incluir en esta parte y qué se buscaría desarrollar y qué elementos se podrían ahora sí que evaluar para el logro de los aprendizajes. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias a usted. Muchas gracias. También en el chat solicitan si se podría compartir la presentación que usted acaba de presentar. Claro, claro, sí se las puedo compartir. Les puedo dejar mi correo electrónico aquí en el chat y se los puedo compartir. O si con ustedes, con el Congreso, se las podría enviar a ustedes o ustedes me indican cómo se podría compartir. Yo diría que podríamos aprovechar las dos vías, que nos pudiera compartir su correo aquí en el chat y de la misma manera pues le estaríamos solicitando ya de parte del Congreso para poder también hacer un poco más de visibilidad lo que fue su investigación. Considero ya de parte personal que es algo bastante creativo e innovador porque en el área de acá de Guatemala, en mi caso, pues yo también he tenido la experiencia en las cuales pues se ha tratado de buscar alternativas en las cuales se pueda dar visibilidad también a este aspecto dentro de las culturas. En mi caso, yo trabajo en Sololá, que es uno de los departamentos que también tiene una diversidad cultural bastante extensa y en los cuales nos damos cuenta que poco a poco se ha ido perdiendo la misma cultura y el hecho de poder interpretar lo que se utiliza como parte específica dentro de lo que es Guatemala. Entonces, también agradezco mucho el espacio y el hecho de que usted comparta con nosotros también. Con respecto a la asistencia, ahora voy a estar compartiendo el enlace. No sé si usted quisiera agregar alguna otra cosa más. Pues nada más agradecerles el espacio y la oportunidad de dar a conocer este trabajo. Como bien mencionan, la importancia de resaltar la identidad cultural, la parte de la identidad mexicana, en este caso, donde se desarrolló esta propuesta, y que si es posible vincular esta parte de la cultura con el aprendizaje y enseñanza de las matemáticas. Y esto también rompe mucho ese esquema de individualidad de que la matemática y particularmente de que la geometría, pues no están únicamente vistas como un formulario, por ejemplo, o como propiedades que se pueden utilizar que no se pueden articular. Entonces, esta experiencia, pues sí, permite vincular y acercar a los alumnos de una manera diferente y más atractiva, ¿no? Para poder fomentar esta parte del desarrollo del pensamiento geométrico. Gracias por el espacio que me brindaron, gracias por sus aportaciones, por sus comentarios y por estar aquí presentes. A usted le agradecemos mucho por el tiempo también dedicado a esto. Sabemos muy bien de que el hacer este tipo de investigaciones pues lleva tiempo y compartirnos pues también nos enriquece a nosotros para poder también buscar un poco de motivación para poder indagar un poquito más allá de lo que normalmente se presenta, así como usted bien lo menciona. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias. Eh, Le doy el tiempo a alguno de los participantes si quisiera agregar algo más. Yo- Nuevamente, Yolanda.
con gusto. Sí, sí. Es de que en la conferencia anterior no, no se mostró alguna liga para registrar la asistencia. Ayer sí hubo liga. Hoy no la percibió. No sé si por pasarme rápido al taller la habrán colocado. Entonces no sé ahí cómo se va a manejar la asistencia. Ah, muy bien. En este caso, voy a consultar con la encargada del enlace de la primera ponencia y si acabo de ver aquí su correo, Sí, voy a tomar sus datos y sí. voy a solicitar también la verificación de la misma para indicar de que usted ya había consultado eso dentro de este espacio. Qué amable. Muchísimas gracias. A ustedes también agradecemos el espacio que nos hayan acompañado y nuevamente de parte del Congreso, pues reiteramos nuestros agradecimientos y felicitaciones a Edel por compartir en este espacio y pues sin más, también le haremos llegar lo que es un pequeño reconocimiento, agregando también lo que es el enriquecimiento a nuestro Congreso y que es para nosotros un honor que haya compartido también este espacio dentro del Congreso. Nuevamente, muchas gracias y sin más entonces, pues vamos a terminar nuestra grabación.